Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con la materia de matemáticas y vamos a ver el tema de las gráficas. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahorita en la sesión online? Vamos a participar en comentarios Classroom haciendo un cuestionario de 3 preguntas en donde tienes que realizar la búsqueda de lo que vas entendiendo de esos términos. 2. Vas a identificar y a conocer las características, tipos, funciones y algunos ejemplos también de lo que son las gráficas a través de una exposición que te preparé en una presentación de Canvas. Posteriormente vas a atender la explicación de los temas a través de la sesión online o de manera grabada de este tutorial y vas a realizar en grupo los ejercicios de la página 246 a los 248 y posteriormente voy a atender tus dudas y explicarte lo que no haya quedado claro, ¿ok? Finalmente, para concluir en la manera reflexiva, me vas a ayudar a contestar otra pregunta. ¿Para qué nos sirve usar las gráficas en la vida cotidiana? Vas a escribir inmediatamente en Classroom, ¿ok? Tu tarea, al final de la sesión te voy a explicar qué es lo que vas a hacer. Comenzamos y aquí tenemos los trabajos de los materiales, la presentación y las páginas de tu libro, ¿ok? Por si no lo tienes de manera física, lo puedes consultar aquí de manera digital. Le damos clic a la presentación y comenzamos. Bien, en la parte de matemáticas, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ver el tema de las gráficas, ¿ok? Bien. Actividad 1. Contesta en Classroom las siguientes preguntas y vas a compartir tus opiniones en la clase, ¿ok? ¿Qué son las gráficas? ¿Ok? Número 2. ¿Cuáles son los tipos de gráficas? Número 3. ¿Qué son los ejes numéricos? ¿Listas? Continuamos. Bien, ¿qué son las gráficas o este registro de datos? Va a ser un registro en su concepto de la siguiente manera. Proviene del latín regestum, ¿ok? Que se refiere a la acción de registrar, de observar, de inspeccionar algo con mucha atención. ¿En qué consiste? Pues en registrar o anotar datos, ya sea en documentos digitales o en papel, ¿ok? Es decir, que la cantidad de situaciones de la vida diaria que se registran de manera cuantitativa, en valores numéricos, se va a representar en forma de tablas numéricas o de gráficas. Ejemplo, se va a representar en gráficas la natalidad y mortalidad de una población, los fenómenos meteorológicos, la salubridad, temas de educación, temas de agricultura, ganadería, industria, comercio, transporte y otros temas. ¿Okay? Las gráficas son una representación de un conjunto de datos de tipo numérico y que se representan por medios visuales, es decir, a través de líneas, puntos, vectores, símbolos y superficies, que se relacionan matemáticamente y se correlacionan con la estadística, ¿ok? Ahí se va a reflejar en la parte estadística. Bien. También es un conjunto de puntos que se plasman en coordenadas cartesianas que sirven para analizar un comportamiento de un proceso o un conjunto de elementos o signos que permiten la interpretación de algún fenómeno. Es decir, es la representación gráfica que permite establecer valores que no se han obtenido experimentalmente por la experiencia, sino por la interpolación de la lectura entre polos y puntos, así como la extrapolación, que son los valores que están fuera del intervalo experimental, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de gráficas? Existen las gráficas de barras, la gráfica poligonal, la gráfica circular o de pastel, la gráfica de figuras, pero también los encontramos con estos nombres: gráfica lineal, histograma, pictograma, gráficas de burbujas, ¿ok? Son este tipo de nombres que los puedes encontrar así a través de la internet. Es decir, la gráfica de barras se va a usar para resumir datos por categorías. Su ancho de cada barra va a mostrar la categoría concreta de un dato específico, mientras que la altura será proporcional
específicamente a la suma de valores de la categoría que va a representar. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? En donde puedes ver el ancho y la altura, es decir, que el valor más grande será representado por el color amarillo, donde será un valor máximo de 5, mientras que el valor mínimo será representado por la barra de color rojo, que está oscilando en un punto, ¿no? O entre punto 5 me parece, no, un punto, ¿sabes? La gráfica de barras, ¿cuáles son sus características? Se usan para pretender resaltar la representación de ciertos porcentajes de datos que componen un total. Es decir, que contienen barras verticales que representan valores numéricos, generalmente usando una hoja de cálculo, ya sea digital o una hoja normal de papel. Estas gráficas de barras son una manera de representar las frecuencias que están asociadas a las categorías. La misma puede presentarse de dos maneras, horizontal o vertical. Es decir, el objetivo de poner una gráfica de largo, alto si es horizontal, es igual a la frecuencia. La frecuencia, ¿recuerdas qué es? ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que se representa el valor, ¿ok? Es decir, la gráfica de barras sirve para comparar y tener la representación gráfica de la diferencia de frecuencias o de intensidades que son características numéricas de un objeto en interés. La gráfica poligonal se utiliza para comparar datos al representar una magnitud y una frecuencia de ciertas variables o categorías, ya que se relacionan estos datos, cuyos puntos marcan una línea recta e irregular que puede informar el comportamiento o resultado de algo. Se puede encontrar en un plano cartesiano estos valores de acuerdo a los ejes de las X y el eje de la Y de las frecuencias acumulativas, ¿ok? Acá tenemos el ejemplo precisamente de la gráfica poligonal, hablando de las frecuencias y de unos límites reales, en donde el valor máximo parece entre el valor de 50, me parece, ¿no? Bien. El histograma es muy parecido a esta gráfica de polígonos, de frecuencia. Es una característica que nos ayuda a ilustrar ciertas muestras o colecciones agrupadas en intervalos, que va formado por rectángulos que van unidos unos a otros y sus vértices de la base coinciden con los límites de los intervalos, y el centro de cada intervalo es la marca o de la clase que va a representar en el eje de las abscisas. Es decir, que la altura de cada rectángulo es proporcional a la frecuencia de un intervalo respectivo. Aquí están las frecuencias absolutas simples en el ejemplo. Acá nos está hablando del peso en gramos de ciertas cantidades de semillas que van de los 0 a los 40 semillas que a lo mejor vas a cultivar, ¿no? Y nos está hablando el peso en gramos en decimales, y de aquí nos va a dar un comportamiento ascendente en donde va a ir acumulándose la más alta de 36 semillas. Es un intervalo en gramos entre los 2,35 y 2,55 gramos, ¿no? Bien, la gráfica lineal, ¿cuáles son sus características? También son representativas hermanas de histograma y poligonal, porque se compone de una serie de datos que va representado por puntos que van unidos de manera lineal, y se utilizan variables cuantitativas para ver su comportamiento en un transcurso de tiempo. Por ejemplo, en las series temporales mensuales, anuales, o sea, año por año, y trimestrales, cada 3 meses. Es decir, que estamos observando el ejemplo de la temperatura en esta gráfica, del comportamiento de enero a diciembre, y cómo va evolucionando en enero, cómo llega a los 10 grados a lo mejor. En julio y agosto, me parece que es en la alta que va rebasando los 25 grados, y en diciembre vuelve a bajar a unos 13, 14 grados aproximadamente, ¿no? Entonces nos va a dar el registro de un comportamiento de todo un año, de todo un mes o cada 3 meses, ¿ok? Si fuera cada 3 meses, en enero tiene unos 11 grados y en marzo la máxima va alcanzando a 15, es un decir, ¿ok?
La gráfica circular o de pastel. Estos personajes van a representar las variables cuantitativas, porque sirve para representar también variables cualitativas o de manera discreta, porque se utiliza para representar proporciones de elementos de cada uno de los valores de una variable. Es decir, consiste en partir el círculo en porciones proporcionales a la frecuencia relativa, y esa porción es la parte del círculo que representa el valor de la variable. ¿Okay? Aquí tenemos, unos tienen más, otros tienen menos, pero es la repartición como si fueran en porciones de un pastel. Por eso se llama así la gráfica circular. Bien, tenemos el gráfico de figuras o de pictogramas. ¿Qué significa un pictograma? Pues es un signo icónico que está dibujado, pero no es lingüístico. ¿Okay? No vamos a encontrar el texto tal cual como los emojis. Entonces va a representar figurativamente la forma realista de algo, es decir, de un objeto real o significativo. ¿Cómo? Bueno, el pictograma va secuenciado o es estático. Utiliza imágenes o símbolos para mostrar los datos que aseguran una rápida comprensión de un mensaje completo y sirve para representar una cantidad específica. Su tamaño por su cantidad también es proporcional a la frecuencia que representa. Para realizarlo, primero se escogen figuras que sean relativas al tema, que sean representativas de un tema, y se le asigna una imagen. En caso de que una cantidad represente un valor decimal, la figura va a aparecer cortada a la mitad o mutilada. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cuántas personas son las que van logrando un mayor porcentaje y un mínimo porcentaje para ir al siguiente nivel de aprendizaje, puede ser, o los que van a pasar al siguiente grado escolar, o los que van a realizar una prueba universitaria, etc. Las gráficas de burbujas, ¿cuáles son sus características? Si te das cuenta, es una variación de una gráfica de dispersión, es decir, que está representada por puntos que se reemplazan por burbujas y que se representa también en este plano cartesiano con una dimensión extra, adicional de los datos variables del eje de las X y del eje de las Y, así como el tamaño de la burbuja. Es decir, se utilizan para comparar y mostrar relaciones entre los círculos que van etiquetados con una categoría mediante el uso de un posicionamiento de diferentes dimensiones, porque el cuadro general de los gráficos de burbujas puede utilizarse para analizar patrones o correlaciones. A lo mejor este tipo de gráficas lo pueden utilizar para medir la cantidad de enfermedad que existe sobre una población, cuántas personas hay en contagio, o a lo mejor cuántas personas tiran la basura, cuántas personas salen de viaje, cuántas personas no. Y la puedes utilizar para representar diferentes patrones y de acuerdo a su categoría. Reflexiona y contesta ahorita en Classroom. ¿Para qué nos sirve usar las gráficas en la vida cotidiana? ¿Para qué será? ¿Va? Y de manera grupal, ahorita vamos a trabajar en nuestro libro, en las páginas 246 a la 248, podemos trabajar precisamente en los ejercicios del 1 al 5, si nos da tiempo terminamos el sexto, para que me ayudes a elaborar en tu tarea los siguientes ejercicios. Bien, ¿cuál va a ser el resumen de las actividades de tarea? En tu libro vas a trabajar las gráficas correspondientes de los ejercicios 7, 8, 9, 10 y 11, son 5. De la página 248 a la 251, son 5 ejercicios nada más. Y vas a responder en tu libreta para que sea un recurso, una herramienta para ayudarte a estudiar, ¿sí? Vas a buscar las respuestas aquí en tus apuntes virtuales. ¿Qué es una gráfica? ¿Cuáles son los tipos de gráficas? ¿Qué son las gráficas de barras? Dibuja un ejemplo. ¿Qué son las gráficas lineales? ¿Cuáles son las gráficas de pastel? Y dibuja un ejemplo. ¿Cuáles son las gráficas por histograma? Y dibuja un ejemplo. ¿Cuáles son las gráficas poligonales? Dibuja un ejemplo. ¿Cuáles son las gráficas de pictograma? Y dibuja un ejemplo. ¿Qué es una tabla gráfica? ¿Qué es una tabla y qué es una gráfica?
qué son los ejes numéricos y para qué nos sirve usar las gráficas en la vida cotidiana. También te puedes apoyar de utilizar algunas preguntas que no vayas encontrando su respuesta en Google, ¿ok? Esta herramienta nos puede ayudar en la búsqueda y para que puedas terminar tu tarea. Eso es lo único que vamos a realizar. Pues muchísimas gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima y espero que te haya gustado. Cualquier duda o comentario, contáctame a carolina.estrada@imex.edu.mx. Pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye, gracias.